Bueno, déjeme saludar a nuestra corresponsal Alina Duarte, ya que estamos hablando del COVID-19. Hay lugares en Latinoamérica en donde las cosas están complicadísimas. Martí Batres nos pintaba un panorama esperanzador. Así mismo lo ha hecho Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Parece que avanzan las cosas como deberían a nivel nacional, pero en un país de Latinoamérica la cosa va de mal en peor. Querida Lina, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches, saludos a ti y a todo el auditorio. Así es, en el marco de la pandemia es Brasil uno de estos países que está dando bastante de qué hablar porque hay una crisis sanitaria, política, económica, etcétera, etcétera. En este país de América Latina tenemos ya 12.8 millones de casos registrados y más de 325,000 muertes hasta el momento, pero esta no es la única crisis, insisto, que se está viviendo en este país liderado por Jair Bolsonaro, quien recordemos en semanas pasadas, meses pasados, él insistía en que no era tan grave esto de la pandemia, en que él no creía que le iba a dar COVID, ya le dio y no lo dejaba de hecho el COVID, decía que a lo mucho le iba a dar una gripiña, ¿no? Una gripe y pues bastante grave estuvo Jair Bolsonaro. Sin embargo, también esta crisis política que da bastante de qué hablar. Hace unos días escuchábamos de la renuncia de su canciller Ernesto Araujo, sin embargo, esta no fue la única renuncia, de hecho, esto desembocó en otras tantas. Después vino la renuncia de su ministro de Defensa, Fernando Acevedo, pero esa renuncia generó otras al mismo tiempo dentro del Ejército, la Marina y la Aeronáutica. Esto ha puesto bastante en duda de qué va a pasar durante las siguientes semanas. Recordemos también el panorama político en Brasil ha cambiado luego de la decisión de la salida de Lula da Silva de la cárcel, el cual si aún no se ha propuesto como candidato nuevamente a la presidencia, hay encuestas que ya están en las calles en Brasil diciendo que él tiene más del 50% de la popularidad, del respaldo de la población, mientras Jair Bolsonaro estaría pensando en una reelección con menos del 38% de los votos. Entonces es un panorama bastante complicado en donde incluso se habla de que el ejército mismo ha acordado. Esto es bastante complicado entenderlo y estuve revisando bastantes fuentes el día de hoy, en donde hablan de que se ha acordado un distanciamiento con el gobierno. Imagínate, Vicente, que el ejército de un país acuerde el distanciamiento con un gobierno. Eso generalmente tiene eso tiene todas las alertas prendidas en Brasil, esta serie de renuncias, esta pandemia, esta crisis sanitaria. Entonces, en las próximas semanas no descartaríamos ver algunos movimientos, incluso también ver cómo se arropa el mismo Jair Bolsonaro con estos nuevos nombramientos que ha estado haciendo, pero que dejan bastante a la imaginación de lo que pueda ocurrir política, económica y claro, esta crisis sanitaria también está poniendo de por medio qué va a seguir estas elecciones en donde se proyecta Lula da Silva como el favorito, a pesar de todavía no ser el candidato oficial, son para el próximo año. Entonces, en este contexto, creo que habría que estar bastante atentos a quien encabeza un proyecto pues de ultraderecha en América Latina y que ya lo hemos hablado aquí bastantes veces en este marco geopolítico, ¿no? En la parte regional en América Latina, que podría implicar un cambio, llamémoslo hacia el centro, llamémoslo hacia la derecha y no a la ultraderecha en el caso de Brasil. Entonces, bastante atentos, atentas tenemos que estar a lo que ocurre en los próximos días en Brasil, Vicente. Querida Lina, también estoy viendo una carta, no sé si viste esta declaración de rechazo a la injerencia en Bolivia de la OEA. Con nombre y apellido señalan obviamente al secretario general de la OEA y firman la carta que me parece durísima, un golpe a la credibilidad de lo que le quedaba de credibilidad a Luis Almagro y a la OEA. Firman la carta a los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva, Fernando Lugo de Paraguay, Dilma Rousseff también de Brasil, Rafael Correa de Ecuador, Pepe Mújica de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Ernesto Samper de Colombia, Leonel Fernández de República Dominicana, Manuel Zelaya de Honduras, Salvador Sánchez Serén de El Salvador, Álvaro Colom de Guatemala, Vinicio Cerezo de Guatemala. Y me llama mucho la atención que no haya expresidentes mexicanos firmando esta carta enérgica contra la OEA. Entendió el que entendió, como siempre digo, Alina.
Bueno, sería darse un tiro en el pie, ¿no? En caso de que quisieran firmar una declaración como esta cuando nuestros gobiernos estuvieron respaldando muchas veces este tipo de políticas. Así es, son más de 30 los líderes que firmen esta carta, algunos de ellos, como bien mencionas, Manuel Zelaya, Rafael Correa, en el caso de lo que hablábamos de Brasil, Dilma Rousseff, el mismo Lula, ¿no? Que han sido perseguidos, que han sido víctimas de golpes de Estado, que no es menor que sean al menos 12 expresidentes, también ahí hay ex cancilleres, líderes políticos. Recordemos también, incluso en esta lógica, y que creo tendríamos que estarlo poniendo ya a un debate a escala nacional, es qué hace México en la OEA. Recordemos en la visita de Luis Arce hace unos días aquí a México, también parte de este comunicado conjunto era el cuestionamiento directamente hacia el intervencionismo, hacia la injerencia en los asuntos internos de Bolivia por parte de la OEA, encabezada por Luis Almagro. La pregunta es: ¿qué está esperando México para denunciar o para salirse o para tomar cartas en el asunto en una organización que ha demostrado ser totalmente política, ser institucional y que ahora incluso cuestiona, ¿no? Ese es el motivo de esta carta, de este comunicado que firman incluso expresidentes, el cuestionar que ahora la OEA, quien fungió un papel fundamental dentro del golpe de Estado, venga a cuestionar la detención de Yanine Áñez y que la ponga en términos casi que de presa política cuando encabezó la represión y las masacres en Bolivia, más allá de todo un grupo mucho más amplio, no solo Yanine Áñez, pero ese no es el papel de la OEA. Entonces, pensar que la OEA se puede inmiscuir con tal facilidad en nuestros procesos internos, más allá de lo electoral, porque tienen misiones de observación electoral, las llamadas MOEs, ¿no? Que esas han servido como el factor principal de desestabilización en los últimos procesos electorales, pero yo creo que habría que cuestionarnos como México qué estamos haciendo todavía en esta organización de la cual ya Venezuela hace 2 años salió. Bolivia ha cuestionado también su rol, a Cuba en su momento la expulsaron y después le dijeron que podía regresar y la expulsaron por comunista y después la OEA dijo, bueno, ya puedes regresar y Cuba dijo, pues no, nosotros ya no queremos estar en la OEA. Entonces no es la primera vez, ¿no?, que se presenta este debate sobre qué es la OEA y para quién sirve. En su momento, en los 70s, en los 80s, decían este ministerio de las colonias de Estados Unidos. Entonces habría que cuestionarnos, habría que tener las precauciones para que México no espere a un intervencionismo, una injerencia como para repensar su estancia en esta organización, Vicente. Querida Lina, invito a la gente para que te sintonice todos los domingos de 1 a 2 de la tarde en los canales de YouTube y de Facebook de Sin Censura TV y Sin Censura Media, y que también te siga apoyando en tus redes sociales, querida Lina. Claro que sí, Vicente, pues nos vemos este domingo, como cada domingo de 1 a 2 a través de las redes Sin Censura, para que vayan, se suscriban, nos ayuden a compartir los contenidos, y también les invito a que me sigan en redes sociales. Estoy en Twitter como @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y también en mi canal de YouTube Alina Duarte, para que vayan, se suscriban, le pongan la campanita y cada que hagamos transmisión les llegue la notificación. Te mando un abrazo, muy buenas noches, Vicente, a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Nos vemos el domingo. Buenas noches, Alina Duarte, nuestra corresponsal hablando sin censura.